Como veíamos en el primer vídeo, los gases de efecto invernadero han disparado la temperatura media del planeta en los últimos años y eso está teniendo impactos que todos conocemos y vemos día a día en los medios de comunicación, especialmente con la caída de glaciares, la fusión del hielo o también la tierra seca. Son las principales imágenes que ilustran el cambio climático en los medios de comunicación. Si nos venimos aquí a nuestra región, a Castilla-La Mancha, también tenemos efectos constatados del cambio climático. Hace unos años se elaboró el segundo informe de cambio climático en Castilla-La Mancha que se pidió desde la Junta de Comunidades y en él colaboraron más de 72 investigadores que consiguieron demostrar cómo el cambio climático estaba incidiendo en nuestro clima y en todos esos elementos asociados que podemos tener en nuestra región. En la gráfica podéis ver cómo la temperatura media de Castilla-La Mancha se ha elevado en los últimos años. Pese a todo, hemos tenido episodios más cálidos y más fríos, pero lo que queda muy claro es que la temperatura media está subiendo, especialmente en los meses de verano. Además, en las distintas provincias, ese calentamiento está siendo desigual, unas se están calentando mucho más rápido que otras y por lo tanto ahí tenemos un problema muy claro, más calor y por otro lado en algunas zonas menores precipitaciones rompen los balances hídricos tal y como los conocemos, por lo tanto no es de extrañar que tengamos problemas de sequías en los próximos años. Aquí de hecho podéis ver en estos mapas cómo en las distintas estaciones del año la temperatura media ha ido cambiando y es que nos hemos dado cuenta que desde los años 80 y hasta la actualidad el verano se ha incrementado en Castilla-La Mancha en 21 días, es decir, nuestros abuelos tienen a día de hoy un mes más de verano, en lo que a temperatura se refiere, que cuando eran jóvenes, una muestra muy clara de que el cambio climático está aquí con nosotros, pero otra muestra clara no es solamente el calor, también el frío. En las últimas décadas el número de heladas se ha reducido enormemente en Castilla-La Mancha y hemos tenido municipios o localidades en los que antes teníamos más días de heladas que días por encima de 30 grados, por ejemplo, en Cuenca capital, pero desde los años 90 esto se ha invertido y tenemos muchos más días cálidos que días con heladas, por lo tanto esto también tiene un problema muy claro, por ejemplo, en los insectos vectores de enfermedades. Antes morían con estas heladas y ahora permanecen vivos durante todo el año. Los ciudadanos, pese a todo, de Castilla-La Mancha se han dado cuenta en los últimos años que el cambio climático está incidiendo mucho y de hecho estarían muchos de ellos dispuestos a acometer actuaciones para revertir el problema del cambio climático, como vimos en la encuesta que se elaboró en este estudio a lo largo de los últimos años. Pero si damos una vuelta por nuestra región podemos ver impactos muy claros, por ejemplo, en las abejas, en la apicultura, especialmente en Guadalajara, donde el cambio climático está incidiendo en un producto denominación de origen como la miel de la Alcarria, pero nos podemos ir al Alto Tajo, donde las precipitaciones se están reduciendo enormemente con un problema en las reservas de agua de la cabecera del Tajo. Además, si nos damos una vuelta por otras zonas, podemos ver cómo las propias especies animales se están viendo alteradas por estos ciclos fenológicos que están cambiando. Antes ponían los huevos en una época del año cuando había alimento y ahora los ponen en otra que ni siquiera tienen que llevarse a la boca.